Quiero que pienses en la última discusión que tuviste. No importa con quién ni de qué era. Puede haber sido con tu pareja, con un amigo de años, con un compañero de trabajo, con un familiar en una reunión que empezó bien y terminó en tensión, o incluso con un desconocido en internet al que no has visto nunca en persona, pero con quien de alguna manera terminaste enzarzado en un debate que no llevó a ningún lado. Piensa en ese momento con la mayor honestidad que puedas. Recuérdalo sin el filtro que usamos cuando repasamos los conflictos y nos ponemos siempre como los razonables de la historia. ¿Qué querías en esa discusión? No qué decías que querías. ¿Qué querías de verdad? ¿Querías entender al otro, llegar juntos a alguna verdad más completa, encontrar un punto de encuentro real? ¿O querías que el otro te entendiera a ti, que reconociera que tenías razón, que admitiera que estaba equivocado, que cediera? Sé honesto, no hay nadie más escuchando. Mi nombre es Dale Carnegie, y lo que voy a contarte hoy va en contra de casi todo lo que la cultura moderna nos enseña sobre cómo defendernos en los conflictos, cómo argumentar con efectividad, cómo convencer a los que no están de acuerdo, cómo ganar las discusiones que importan. Voy a hablarte del poder del silencio, del poder de escuchar cuando tienes todas las ganas de hablar, del poder de soltar, aunque sea momentáneamente, aunque cueste trabajo la necesidad de tener razón. Y sé cómo suena eso. Sé que puede sonar a consejo blando, a esa clase de sabiduría que es muy fácil de admirar desde la distancia y muy difícil de aplicar cuando tienes a alguien enfrente diciéndote algo con lo que estás en profundo desacuerdo. Cuando sientes que la situación requiere que te defiendas. Cuando callarte parece equivaler a rendirte. Pero te pido que te quedes conmigo, porque lo que quiero mostrarte hoy tiene una lógica interna que, una vez que la ves en acción, no puedes dejar de verla. Y una vez que empiezas a practicarla, te das cuenta de que no es debilidad disfrazada de virtud. Es una de las formas más inteligentes, más efectivas y más profundamente humanas de relacionarse con las personas. Déjame empezar con algo que observé cientos de veces a lo largo de mis años de trabajo, en contextos muy distintos, pero siempre con el mismo patrón. Alguien llegaba a mí con un conflicto real y concreto, que le estaba generando un costo real en su vida. Un empleado que no rendía y no cambiaba por más que se le explicara y se le pidiera. Un socio con quien había una tensión que se había vuelto crónica y que afectaba todo el trabajo. Un hijo adolescente con quien la comunicación se había cortado de una manera que nadie había decidido, pero que ya parecía difícil de revertir. Un familiar con quien una discusión había derivado en un distanciamiento que llevaba meses y que empezaba a sentirse permanente. Y la pregunta que me traían era siempre alguna variación de la misma pregunta central. Carnegie, ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo le hago ver que lo que yo digo tiene sentido? ¿Cómo logro que cambie, que ceda, que entienda lo que no está entendiendo? Y yo siempre les hacía la misma pregunta de vuelta. Una pregunta muy simple, casi obvia. ¿Cuánto tiempo llevan teniendo esta discusión? Semanas, me decían, meses, a veces con una mezcla de cansancio y vergüenza, años. Y ahí estaba ya la respuesta, antes de que yo dijera nada más. No en ningún consejo sofisticado que yo pudiera darles, sino en esa constatación que ellos mismos acababan de hacer. Llevaban semanas, meses, a veces años, repitiendo los mismos argumentos con la misma lógica y quizás con más volumen e intensidad con el tiempo, y no habían logrado nada. La otra persona no había cambiado su posición. La situación no había mejorado. En muchos casos, había empeorado. ¿No era eso ya una señal muy clara de que la estrategia no estaba funcionando? Y sin embargo, ¿qué solución buscaban? Más de lo mismo. Un argumento más contundente, una formulación más precisa, una manera más efectiva de decir lo que ya habían dicho docenas de veces. La definición de insensatez, decía alguien sabio, es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y sin embargo, en el terreno de los conflictos relacionales, casi todos lo hacemos, porque hay algo que los seres humanos hacemos de manera casi universal cuando nos sentimos presionados a cambiar de opinión. Nos resistimos. No importa qué tan bueno sea el argumento que nos presentan, no importa qué tan clara sea la lógica, qué tan sólida sea la evidencia, qué tan obvio resulte en retrospectiva que el otro tenía razón. Si siento que alguien está tratando de vencerme en una discusión, algo en mí se cierra.
Me pongo a la defensiva, me atrincero en mi posición, aunque sepa que tiene grietas, aunque en algún lugar profundo de mí ya haya dudas. ¿Por qué? Porque cambiar de posición bajo presión no se siente como aprender algo nuevo. Se siente como ceder, como rendirse ante alguien que está intentando dominarme. Y eso activa en el sistema nervioso algo muy primitivo, mucho más antiguo que el lenguaje y que los argumentos, que dice, si cedes bajo presión, estás en peligro. La mente humana no funciona como una computadora que actualiza sus archivos cuando recibe datos más precisos. La mente humana es un organismo vivo que protege su identidad, su coherencia interna, su sentido de quién es y cómo ve el mundo. Y atacar esa identidad con argumentos, aunque los argumentos sean correctos, activa los mecanismos de defensa con mucha facilidad. Cambiar de opinión de manera genuina, por propia convicción, se siente como aprender algo nuevo. Cambiar de opinión bajo la presión de alguien que está intentando convencerte se siente como una derrota, y la diferencia entre esas dos experiencias es la diferencia entre una conversación que transforma y una discusión que enquista. Así que mientras más intentas convencer a alguien con argumentos, más se aferra a su posición. No porque sea irracional, ni terco, ni de mala fe, sino porque así funciona la psicología humana cuando se siente amenazada. Y la persona que escucha en lugar de argumentar, que pregunta en lugar de rebatir, que muestra genuina curiosidad por el mundo del otro en lugar de insistir en que el mundo del otro está equivocado, hace algo extraordinario. Le quita al otro la necesidad de defenderse. Y sin esa necesidad de defensa, algo se abre. Cuando alguien siente que realmente lo estás escuchando, sin agenda oculta, sin preparar tu respuesta mientras habla, sin esperar el momento de contraatacar, sin juzgar lo que dice mientras lo dice, ocurre algo que he observado muchas veces, y que siempre me ha parecido una de las cosas más hermosas y más útiles de la naturaleza humana. La persona se relaja, baja la guardia de una manera que no se puede fingir. Empieza a pensar en voz alta en lugar de defender una posición. Empieza a matizar lo que antes decía en blanco y negro. Empieza a reconocer complejidades que antes no podía reconocer porque estaba demasiado ocupada protegiéndose. Y cuando alguien empieza a pensar en voz alta delante de ti, cuando la conversación deja de ser un debate entre dos posiciones fijas y se convierte en una exploración conjunta de algo que ninguno de los dos ha terminado de entender del todo, las cosas empiezan a moverse. Las ideas se mueven. Los puntos de vista se acercan. No porque uno haya ganado la discusión con un argumento brillante, sino porque ambos se sintieron lo suficientemente seguros como para pensar juntos en lugar de luchar por separado. Yo llamé a esto la única manera de salir ganando en una discusión, no tenerla. Y sé que esa frase puede sonar como una renuncia, pero te digo lo que en realidad es. Es una estrategia mucho más inteligente que cualquier argumento. Es entender que las discusiones, donde cada uno intenta vencer al otro, raramente producen el cambio real que buscamos. Pero las conversaciones donde cada uno se siente escuchado y comprendido pueden producir cambios profundos que ningún argumento habría logrado. Pero quiero ir más allá de los conflictos, porque el valor de saber escuchar de verdad no se limita a resolver tensiones o a persuadir a alguien de algo. Tiene implicaciones mucho más amplias para la calidad de todas tus relaciones y para la persona en que te conviertes con el tiempo. Hay algo que le ocurre a la persona que aprende a escuchar de verdad. Algo que le ocurre a ella misma, en su interior, no solo a quien habla. Escuchar de verdad requiere que vacíes algo. Requiere que sueltes, aunque sea momentáneamente, tu propio punto de vista. Tu propia narrativa sobre la situación, sobre la persona, sobre cómo deberían ser las cosas, tu propio mundo interior, con todas sus opiniones, sus juicios previos, sus experiencias pasadas que te dicen cómo interpretar lo que está pasando. Y en ese vacío, algo entra. No solo las palabras del otro, que son solo la capa superficial de lo que está diciendo, sino su tono, sus pausas, el lugar desde donde habla. Lo que no dice pero que se adivina en lo que sí dice. Los miedos que están debajo de su rabia, la vulnerabilidad que está debajo de su orgullo, la historia que explica, aunque no justifique, por qué ve las cosas como las ve. Y cuando empiezas a percibir todo eso, cuando la escucha se vuelve profunda en lugar de superficial, algo cambia en cómo ves a esa persona. Deja de ser una posición con la que estás en desacuerdo
Se convierte en un ser humano complejo, con su propio peso, sus propias razones, su propia manera de haber llegado a donde está. Y desde ese lugar, resolver el conflicto o llegar a un entendimiento se vuelve no solo más fácil, sino más real, más durable, más genuino, porque ya no estás tratando con una abstracción, estás tratando con una persona. ¿Cuántas veces has hablado con alguien durante una hora y al terminar te has dado cuenta de que seguías sin saber nada verdaderamente real sobre esa persona? Que la conversación había sido un intercambio de posiciones e informaciones, pero que en ningún momento había habido contacto real entre los dos? ¿Y cuántas veces, en cambio, has tenido una conversación de 20 minutos donde alguien te escuchó de verdad, con toda su atención dirigida hacia ti, y al terminar sentiste que conocías a esa persona mejor que a otras con quienes llevas años cruzando palabras? Que algo se había abierto entre los dos que antes no existía, y que era difícil de describir pero muy fácil de sentir. La diferencia entre esos dos tipos de conversación no es el tiempo, no es la inteligencia de ninguno de los dos, no es ni siquiera la importancia del tema del que se habla, es la calidad de la escucha, la disposición de una de las personas, o de las dos, a estar verdaderamente presente para lo que está sucediendo. Y esa calidad, a diferencia de lo que mucha gente cree porque les gustaría que fuera innata y no pudieran hacer nada al respecto, no es un don que se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se cultiva con práctica deliberada, con intención, con la disposición a hacer el trabajo que requiere. Hay un obstáculo real que necesito nombrar con honestidad, porque si no lo nombro, estaría siendo injusto contigo sobre cuán difícil es lo que estoy proponiendo en el mundo en que vivimos. El obstáculo es este. Vivimos en un ecosistema que ha convertido la atención humana en una mercancía, que ha diseñado todo, desde los dispositivos que llevamos en el bolsillo hasta los algoritmos que deciden qué vemos y cuándo, para fragmentar la atención, para dispersarla, para redirigirla constantemente hacia el siguiente estímulo antes de que pueda posarse demasiado tiempo en algo. En ese contexto, mantener la atención sostenida en una sola persona durante una conversación real se ha vuelto un acto que requiere esfuerzo consciente. Un acto que va en contra de muchos de los hábitos que el entorno ha cultivado en nosotros sin que lo decidiéramos. Y el resultado de todo esto es que la atención genuina, la escucha de verdad, se ha vuelto cada vez más rara. Lo que antes era simplemente la manera normal de tener una conversación, se ha convertido en algo que la gente nota y valora de una manera especial cuando lo experimenta, porque ya no es lo habitual. Se ha convertido en un regalo, y eso nos dice algo muy importante sobre la oportunidad que está frente a nosotros. En un mundo donde la atención genuina es escasa, la persona que sabe darla se convierte en algo extraordinariamente valioso para quienes la rodean, no porque haya aprendido un truco, sino porque ha cultivado algo que casi nadie cultiva. Y ese algo atrae a la gente con una fuerza que ninguna técnica de comunicación puede replicar. Piensa en lo que significa para otra persona sentir que tienes toda tu atención, no tu cuerpo presente y tu mente en la lista de pendientes. No tu cara mirándola, pero tus ojos ligeramente apagados de quien está escuchando con un cuarto de su capacidad. Tu atención real, viva, enfocada en ella, como si no hubiera ningún otro lugar donde debiera estar en este momento. Es uno de los regalos más profundamente humanos que puedes hacerle a alguien. Y no cuesta dinero, no requiere talento especial. Requiere solo la decisión renovada en cada conversación de estar aquí, ahora, con esta persona. ¿Cómo entrenas eso de manera concreta? ¿Cómo pasas de entender el valor de la escucha a cultivarla de manera real y consistente? Lo primero que puedes hacer es darte un objetivo muy específico antes de tu próxima conversación importante. Hacer al menos 2 preguntas que profundicen en lo que el otro dice antes de hablar de tu propia perspectiva. No como técnica de conversación que aprendiste, como genuina curiosidad, como la decisión de que en esta conversación tu objetivo principal es entender mejor al otro, no transmitir tu propio punto de vista. Lo segundo es aprender a reconocer y a interrumpir el momento en que empiezas a preparar tu respuesta mientras el otro todavía habla. Ese momento llega casi siempre. La mente es rápida. Mientras el otro está en la mitad de su idea, tú ya estás formulando la réplica al principio. Cuando notes eso, para. Sin juzgarte,
Suelta lo que ibas a decir y vuelve a donde está el otro. Lo que ibas a decir puede esperar. Y muchas veces descubrirás que cuando el otro termina de verdad, lo que ibas a decir ya no es tan necesario como creías. Lo tercero es practicar el silencio después de que alguien termina de hablar. Ese pequeño espacio de 1 o 2 segundos antes de responder, donde lo que acaba de decir tiene tiempo de existir antes de que llegue tu respuesta. Ese silencio no comunica que no sabes qué decir. Comunica que lo que dijeron es suficientemente importante para que no respondas automáticamente. Y eso tiene un efecto en la persona que habla que ninguna palabra puede replicar. Lo cuarto es resistir el impulso de dar soluciones cuando alguien te cuenta un problema. Ese impulso viene de un buen lugar, de querer ser útil, de querer aliviar la incomodidad del otro. Pero muchas veces, lo que la persona necesita antes de cualquier solución es sentir que su problema ha sido entendido de verdad, que la escuchaste antes de pensar en cómo arreglarlo. Pregunta primero, ¿qué es lo que más te pesa de esto? Y escucha la respuesta completa antes de ofrecer nada. Y lo quinto, es una práctica semanal que te recomiendo con mucha convicción. Una vez a la semana, elige una conversación donde tu único objetivo sea entender a la otra persona mejor de lo que la entendías antes de que comenzara. Sin nada que demostrar, sin nada que ganar, solo escucha y al final nota lo que cambió. En cómo te sientes, en cómo te mira esa persona, en lo que hay entre los dos después de esa conversación que no estaba ahí antes. El argumento más poderoso que puedes llevar a cualquier conversación no está hecho de palabras. No es una lógica impecable, ni una evidencia irrefutable, ni la formulación perfecta de tu punto de vista. El argumento más poderoso que puedes dar es tu presencia completa, tu atención entera, tu disposición a escuchar de verdad antes de hablar, tu capacidad de hacer que el otro sienta que lo que dice llega a ti y que importa. Cuando alguien siente eso, no necesitas convencerlo de nada, porque ya has hecho algo mucho más profundo que convencerlo. Le has dado la experiencia de ser escuchado de verdad, y esa experiencia, que es tan rara y tan necesaria, es lo que crea la confianza. Y la confianza es lo que hace posible que los seres humanos se muevan juntos, cambien juntos, construyan algo juntos que ninguno de los dos podría construir solo. La mayoría de los consejos sobre cómo escuchar mejor son consejos sobre técnica. Mantén contacto visual, asiente, no interrumpas, parafrasea lo que el otro dijo. Todos esos son consejos útiles, pero se quedan en la superficie de lo que realmente hace que una escucha sea transformadora. Lo que hace que una escucha sea verdaderamente transformadora no es la técnica, es la intención, es de dónde escuchas. Puedes escuchar para responder, puedes escuchar para entender, puedes escuchar para juzgar, puedes escuchar para buscar el punto donde rebatir. Cada una de esas intenciones produce un tipo de escucha diferente, y la persona que habla las percibe, aunque no pueda nombrarlas con precisión. La escucha transformadora, la que tiene el poder de cambiar conversaciones y relaciones, es la que escucha para entender, sin agenda, sin intención de llegar a ningún lugar específico, con la disposición genuina de que al terminar sabrás algo que antes no sabías. Esa intención no se puede fingir indefinidamente, pero se puede cultivar, se puede elegir, conversación a conversación, hasta que se convierte en hábito. Cuando hay un conflicto real, cuando alguien dice algo que te duele o que percibes como injusto, escuchar de verdad requiere algo que va más allá de la habilidad. Requiere una cierta valentía, la valentía de permitir que lo que el otro dice llegue a ti antes de responder. La valentía de considerar que quizás hay algo válido en su punto de vista, aunque estés en desacuerdo. La valentía de soltar, aunque sea momentáneamente, la certeza de que tú tienes razón y él está equivocado. Esa valentía no significa que tengas que ceder en lo que crees. Significa que estás dispuesto a escuchar de verdad antes de decidir. Que la conversación puede llevarte a algún lugar que no tenías planeado. Y lo que yo observé una y otra vez es que las personas que tienen esa valentía son las que resuelven los conflictos con más efectividad, porque crean las condiciones para que la otra persona también pueda escuchar. La escucha es contagiosa. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, su resistencia disminuye. Y en ese espacio de menor resistencia recíproca, el movimiento se vuelve posible.
La persona que escucha de verdad con regularidad acumula con el tiempo una comprensión del ser humano que no puede obtenerse de ninguna otra manera. No de los libros, aunque los libros aportan mucho, solo del contacto real con las historias de personas reales, escuchadas con atención y sin prisa. Esa comprensión acumulada produce sabiduría práctica, no la sabiduría abstracta de quien ha leído mucho, la sabiduría concreta de quien ha estado presente en la vida de muchas personas y ha aprendido a ver los patrones que se repiten y las diferencias que importan. La persona que tiene esa sabiduría sabe cuándo alguien necesita que la escuchen y cuándo necesita que la confronten. Sabe cuándo un silencio es más útil que una respuesta. Sabe distinguir entre el problema que se presenta y el problema que subyace. Y tiene otra consecuencia que me parece igual de importante. La persona que escucha de verdad a los demás aprende también a escucharse mejor a sí misma. La escucha, practicada hacia afuera, se convierte con el tiempo en una habilidad que también se dirige hacia adentro. Y eso cambia la calidad de la relación que uno tiene consigo mismo, de maneras que son difíciles de anticipar, pero muy reales cuando se experimentan. En las conversaciones que involucran diferencias fundamentales de valores o de perspectiva, la tentación de abandonar la escucha y entrar en el modo de convencer o defender es muy fuerte, porque hay algo en juego, y es precisamente ahí, en las conversaciones que más cuestan, donde la escucha tiene el mayor valor y el mayor impacto. No porque vayas a cambiar de opinión necesariamente, no porque el otro vaya a cambiar la suya, sino porque en esas conversaciones difíciles, la calidad de la escucha determina si termina habiendo dos personas que se entienden mejor aunque sigan en desacuerdo, o dos personas que se entienden menos y tienen más razones para distanciarse. El mundo está lleno de personas que no se escuchan en las conversaciones que más importan. Aprender a escuchar de verdad en esas conversaciones, aunque cueste, aunque requiera soltar algo que sientes que necesitas sostener, es quizás la contribución más valiosa que puedes hacer a las relaciones más importantes de tu vida. Y también, en el sentido más amplio, es una de las contribuciones más valiosas que cualquier ser humano puede hacer al mundo en que vive.